Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Nuevamente bienvenidos a este Summit sobre infraestructuras críticas, sobre tecnologías para infraestructuras críticas. Les agradecemos a todos por atender esta invitación y arrancamos con el panel de desafíos de la seguridad para protección de las infraestructuras críticas. En este momento están viendo ya a 2 de nuestros 4 panelistas conectados, ya vienen los otros 2. En este momento están viendo a Jorge Roca, quien representa a Eagle Eye Networks, y a Carlos Valenciano de Ally Secure. Hola Jorge, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Muy buenos días. Ahí ya están también conectados Carlos García, él representa a Magal Security, y Jaime Owens, quien es CPP de Canal de Panamá y también es miembro de la Junta Directiva Global de ACES Internacional. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Duván. Un saludo a ti, a Jorge, a Carlos, y a ambos Carlos al cuadrado. Así es. Y Carlos García, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día a todos. Bueno, les agradecemos a todos por haber atendido esta invitación. Vamos a tener un panel muy dinámico y un punto muy interesante antes de empezar con los temas es para nuestros asistentes. Ahí en su costado derecho de la pantalla van a ver la pestaña de Discuss o Q&A. Ahí pueden hacer sus preguntas o comentarios a lo largo de todo el panel. Si tienen una pregunta puntual, en cualquier momento la pueden formular y yo voy a estar pendiente para leer las preguntas durante el panel. No la vamos a dejar para el final, sino que vamos a interactuar a lo largo de toda la discusión para que sea un tema mucho más dinámico. Perfecto. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio con este panel sobre el tema de desafíos de la seguridad para protección de las infraestructuras críticas. Y ahora comencemos con cada uno de ustedes su opinión sobre analizar un poquito los riesgos y amenazas actuales que tienen este tipo de sectores en este momento. Voy a iniciar con Jorge Roca de Eagle Eye. Jorge, un poquito sobre ese tema. ¿Qué riesgos y amenazas ves en este momento en estos sectores? Hola Duván, buenos días con todos, muchas gracias. Pues hoy día estamos de cara a un constante cambio, el mercado está cambiando, las necesidades, como bien sabes, la industria está cambiando y esto está generando pues desafíos del tipo de poder cubrir cubrir mayor cantidad de trabajo y tal vez con menos recursos. La coyuntura actual nos ha llevado a las empresas, a que reduzcan el personal en planilla, a ser más eficientes, a tratar de cubrir las necesidades en un nuevo contexto, bajo un nuevo esquema, bajo un nuevo concepto de productividad. Y eso va en todas las industrias de manera transversal. Ahora, uno de los aspectos que es importante y que vale recalcar es que de la mano con esta, llamémosle, coyuntura nueva, también el rol de las comunicaciones juega un papel fundamental. Hoy día tenemos comunicaciones mucho más accesibles, mucho más viables, se habla de 5G, se habla de una apuesta por parte de los usuarios por aplicaciones en la nube, o se habla de llevar los servicios, los ERP, se habla de llevar los servicios que atienden a todas estas infraestructuras a la nube, y justamente eso responde a la necesidad de obtener más con menos y hacer mucho más abiertos a la integrabilidad con las distintas plataformas para poder generar la sinergia, para poder generar la colaboración entre ellos y obtener datos de una manera rápida, viable, de una manera accesible. Pues principalmente nosotros sabemos de que hoy día todo se puede, pues se pone más capacidad de procesamiento y todos los sistemas los puedes tener abajo, pero creo que la eficiencia va arriba. Y esta eficiencia y esta necesidad de procesamiento no puede estar divorciada de todos los sistemas de ciberseguridad que hoy día tienen que ser considerados en cada una de las soluciones que tenemos dentro de la organización. Entonces, yo creería que hay un mix de ingredientes entre la necesidad de continuar produciendo más con menos recursos, con mejores comunicaciones, siendo más eficientes y claros en entornos seguros. Excelente, Jorge. Hablaste de un punto importante, además de los otros, el tema de las comunicaciones, y tenemos a Carlos Valenciano que es experto en este tema y su empresa se especializa en este tema.
Carlos, ese punto de las comunicaciones también lo han analizado ustedes como un riesgo y una amenaza y una oportunidad para mejorar también. Sí, bueno, muchas gracias a Ventas de Seguridad por invitarnos a participar y por su 25 aniversario en primer lugar. Gracias. Y como se suele decir en términos futbolísticos, Jorge me la dejó votando, ¿no? Efectivamente, nosotros somos un operador de telecomunicaciones especializado en comunicaciones de misión crítica, fundamentalmente machine to machine, comunicación entre máquinas, ¿no? Y fruto de toda esta revolución y digitalización que se está produciendo y que se está acelerando durante este último año, efectivamente, las comunicaciones se convirtieron en un elemento clave de cualquier industria, pero especialmente de la industria de la seguridad electrónica, donde hay que conectar los elementos o la tecnología que se instala para proteger una infraestructura con el centro de control y, evidentemente, entre un punto y el otro, las comunicaciones son fundamentales, ¿no? En nuestra experiencia ya de más de 15 años trabajando con compañías de seguridad en los países donde operamos, originalmente en España, pero también en Colombia, en Chile y en otros lugares, hay, bueno, podríamos decir que no es nada nuevo, que el incremento de la conectividad hace que haya nuevas puertas de entrada para los malos, ¿no? Para los delincuentes, la ciberdelincuencia fundamentalmente. Por lo tanto, se hace muy relevante tratar las comunicaciones como una parte de todo este ecosistema de la seguridad. Seguramente nuestros asistentes tienen compañías donde están invirtiendo muchísimo dinero en hardware, en soluciones de vídeo inteligente instaladas en algún edificio. A la vez tienen un centro de control con la última tecnología y con el mejor software de recepción del momento, pero quizás el hilo que une esas dos cosas se lo están contratando a una compañía de telecomunicaciones generalista que además está compartiendo tráfico e infraestructura con comunicaciones convencionales y eso precisamente es lo que nosotros tratamos de aportar como valor, ¿no? Solo trabajamos con comunicaciones críticas y siempre trabajamos con comunicaciones seguras y redundadas. Desde el punto de vista de la continuidad de un servicio frente a un posible ataque, no es solo importante contar con una infraestructura protegida, también en las comunicaciones, sino también contar con alternativas de doble o de triple vía de comunicación. Y no necesariamente usando las mismas tecnologías. Nos podemos encontrar lugares que están conectados por una vía principal a través de la red de comunicaciones principal de banda ancha, con un primer backup a través de comunicaciones M2M, como puede ser nuestro caso. Incluso nuevas tecnologías que están apareciendo como el Narrowband, en forma de compañías como LoRaWAN o Sigfox o incluso el Narrowband IoT, que ofrece una tercera vía para, en caso de sabotajes, poder dar salida a esas señales, ¿no? Y atenderla. Entonces, bueno, ese sería un poco el punto que podríamos aportar desde nuestro punto de vista. Uno, preocuparte de que el canal de comunicación sea seguro, que esté securizado con un proveedor que te dé esas garantías y, a poder ser, que haya varios canales de comunicación alternativos por si uno falla o es saboteado. Perfecto, Carlos. Voy también con Carlos, pero García. Carlos, ¿qué análisis o riesgos y amenazas dentro de tu experiencia has hecho para este sector de infraestructuras críticas tan importante? Ya después paso con Jaime, que también es muy importante su punto de vista como usuario final. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mira, algo que en realidad me preocupa en este momento es, y por el asunto de pandemia, primero recordar que todo lo que tiene que ver como infraestructura crítica es algo que sostiene el país, que es vital, es vital para una nación. Y hay sectores sumamente importantes: salud, el sector bancario, financiero, energía. Eso es la parte que tenemos que cuidar. Y la parte que a mí me preocupa mucho es que ahora estamos trabajando en home office. Y tomo un poco la comunicación y tomo un poco el tema de la línea y el tema del tiempo que pasan hoy los profesionales, los estudiantes en su casa, mitad trabajando, mitad dándole al Google y otra mitad haciendo hackers. Y esa parte para mí es sumamente preocupante. Cuando tú estás en un sector de protección en estructura crítica o infraestructura crítica y estás dentro de un búnker donde está completamente
bunkerizado, valga la redundancia, con controles de acceso, cámaras, todo redundante. Y eso lo mueves. Hoy estoy en mi casa y algunos de ustedes están en su casa. A la casa, ¿cómo le doy alcance? Y a mí esa es la parte que más me preocupa. Me parece que hay muchas cosas que hacer en el hilo conductor, en el software que se escoge para poder hacer seguridad y para gestionar la operación. Y es algo que en la industria a todos nos debería estar preocupando, porque no veo un regreso al 100% a las oficinas o a los sitios. Veo un 50-50 y ahí es en donde deberíamos estar enfocados en este punto que no tenemos control absoluto. No hay un control de acceso para mi oficina, que es mi casa, no hay una cámara con videoanalíticos y no hay una comunicación completamente encriptada para poder estar hablando con ustedes. Y ahí veo una fuga, y si la multiplico por millones me preocupa mucho. No, excelente, Carlos, tienes toda la razón en todos esos análisis. Todavía falta bastante por mejorar en ese sentido. Jaime, desde tu punto de vista en el tema digamos, tu labor en el tema del Canal de Panamá y ya personal también, ¿cómo ha sido también ese análisis de riesgos y amenazas en la actualidad, referente a todo lo que mencionó Carlos sobre el tema de la pandemia, cómo se ha transformado, qué novedades o qué últimos análisis has hecho para proteger una infraestructura tan importante como es el Canal de Panamá? Enciende, ya tienes tu micrófono encendido, dale adelante, Jaime. Sí, no, buenos días a todos. Un placer pues estar acá. Agradezco a Ventas de Seguridad y la confianza que me dieron con la invitación. Mira, yo no quisiera hablar directamente del Canal de Panamá por razones obvias. Sin embargo, yo voy a comenzar diciendo que el término infraestructura crítica es relativa. Es relativa para cada quien. Para mí, desde el punto de vista personal, mi infraestructura crítica es mi familia. Para el que vende, digamos, el que vende tacos en una esquina en Ciudad de México, su infraestructura crítica es su carrito de venta de tacos. Y dicho esto, yo tengo varias preocupaciones sobre amenazas particulares para Latinoamérica y cuidado, eso no excluye al resto del mundo, porque en Estados Unidos lo que voy a mencionar está ahí. Primer tema es un tema económico. Fíjense que no comienzo hablando de pandemia, comienzo hablando de economía. Cuando la economía está en muchos de nuestros países, voy a hablar de Panamá, en el 2020 una disminución del Producto Interno Bruto de 18%. Jamás en la vida en Panamá había pasado eso. Jamás. El desempleo ronda alrededor del 20%, algunos especialistas hablan de 25%. Jamás en la vida había estado así. Entonces, dicho esto, y que Panamá todavía tiene una red primariamente con pares de cobre a 4 megabits, y que en algunos lugares la han subido con coaxial y en algunos lugares, me refiero a áreas particulares de la ciudad de Panamá, y fibra óptica para intentar subirla a 100. Entonces, cuidado, esos pares de cobre van a empezar a ser cortados. Puedes tener la mejor conectividad en tu casa o en tu oficina o en tu empresa, pero los tendidos eléctricos de cobre van a ser cortados y no sirve de nada si no tienes electricidad. Entonces, hay una serie de amenazas que están sin duda ahí. Carlos, y de hecho los dos Carlos y algo Jorge mencionó, tú puedes tener toda la protección y el blindaje del mundo en tu oficina, pero no estamos haciendo lo mismo en las casas. Y cuando tienes gente trabajando en teletrabajo, en donde en muchos casos les pones una serie de exigencias, ahora tienes a personas en su casa haciendo teletrabajo, no necesariamente muy felices, porque le empiezas a exigir controles de a qué hora te conectaste, a qué hora te desconectaste, tienes que tener la cámara, ahora tu supervisor tiene que estarte viendo, y en el interín, por más buena conexión que tengas, tienes a tus hijos en escuela virtual, que lo más probable es que tienen 3 diferentes plataformas en la escuela virtual, más YouTube, más
WhatsApp, web, más otras cosas que te van jalando recursos, porque los muchachos son muchachos y siguen haciendo otras actividades. Por consiguiente, el tema pienso que puede ser mucho más profundo, en donde habría que ver qué tanto en nuestros países nuestras redes puedan ser tan confiables. Y cuidado, cuando hay una situación económica de este tipo, tienes el buen delincuente y el delincuente estúpido. Y el buen delincuente sabe qué cable cortar para llevarse un buen pedazo de cobre. El delincuente estúpido va a cortarte todos los cables de fibra óptica esperando encontrar cuál es el que tiene cobre. Entonces, eso va a estar sucediendo porque hay mucha gente desempleada, va a haber mucho más intento de intrusión, va a haber mucho más intentos de hurtos pequeños o mayores, donde incluso donde tienen los servidores van a ser afectados. En Panamá ya ha sucedido en 2 ocasiones desde que comenzó la pandemia. Excelente, Jaime, qué buen aporte. No sé si tiene Carlos, Jorge o Carlos, los dos Carlos, un comentario sobre lo que... Sí, Carlos, dale, adelante. Sí, y yo creo que efectivamente coincido con Jaime en la definición de infraestructura crítica. Cada quien tiene una definición personal, profesional. Sin embargo, y un poco como para alinearnos en la conversación y tratar de girar hacia allá y ayudar a este summit, hay algunas definiciones a nivel nacional, cada país tiene alguna, cada región tiene alguna. Estados Unidos hace una definición muy, muy larga y extensa y tiene procedimientos y estándares de lo que es una infraestructura crítica a nivel país, a nivel nación, que ocupa algunos sectores y que coincido con Jaime que una vez que tenemos solucionado ese sector y protegido y siguiendo de esos estándares y esos protocolos, se abre un gran hueco y regresamos al hueco que estamos sufriendo hoy. No hay cómo colocar un software completamente íntegro, confidencial, que pueda ser redundante, que pueda ser verificado, que pueda ser interoperado, que tenga un backup. ¿Por qué? Porque estás en un sitio donde no lo tienes controlado. Y ahí yo creo que es un gran reto para los fabricantes, para la gente que hace tecnología, la que hace investigación y desarrollo, para el entrenamiento y la capacitación personal. Jaime dijo, estamos algunos tristes, pasamos por tristes, por enojados, regresamos a estar tristes y nos ponemos enojados. Y eso, el tema humano también es importante porque al final la infraestructura crítica, cualquier sector que abordemos, el bancario, salud, siempre pasa por personas y cuando las tenemos en un sitio de trabajo concentradas hay una especie de control, horarios, verificación, pero cuando no están ahí hay un problema. Así que ese... Gracias, coincido Carlos. coincido con alguna de las acotaciones hechas y eso da pie a algo que mencionaba Carlos hace un momento y es que estamos en un mercado, en un entorno cambiante. Hoy día te van a robar el cobre, te van a robar la fibra. Sin embargo, las comunicaciones en 4G, en 5G, la comunicación a través de los operadores móviles, hoy día como que coloquen entre paréntesis esa problemática existente. Cada vez son más estables, cada vez uno puede confiar más en las comunicaciones y de esa forma poder minimizar el riesgo que hoy día puede exponer la carencia de las vías de comunicación físicas. Entonces, creería yo, bueno, tal cual, en algún momento podemos conversar más de esto, Duván, pero tal cual fue, y un caso muy común son las 21.000 cámaras de CDMX, y todo es arriba. Entonces, yo creo que, como decía Jaime, cada operación tiene su infraestructura crítica. Sin embargo, todas las infraestructuras críticas convergen en la necesidad de procesamiento, en la necesidad de obtener datos de más sistemas y todo eso pues te lo puede entregar únicamente un megaprocesador, llámale nube, donde vas a tener la capacidad de generar sinergias de los distintos sistemas para poder atender las consultas y procesarlas muy rápido, muy ágil. Y si hablamos de cloud, ese cloud tiene una connotación que es agilidad. Hablamos de nube, hablamos de velocidad, hablamos de todas las tecnologías pues, que interactúan con estos entornos. Muy bien, Carlos. Jorge, perdón, excelente. Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, la verdad es que se ha abierto un debate súper interesante y
y un poco respondiendo al planteamiento que hacía Carlos hace un momento, efectivamente se ha producido un cambio de hábitos, ya no estamos dentro de la oficina con los sistemas de seguridad que habitualmente tenemos y con las comunicaciones que habitualmente tenemos. Esto es así, es innegable y va a seguir siendo así por mucho tiempo. Yo creo que ha venido para quedarse. Y te pongo un ejemplo, os pongo un ejemplo de algo que ocurrió al inicio de la pandemia. Nosotros en España trabajamos con varias verticales, seguridad electrónica, centrales de monitoreo, y una muy concreta que es la teleasistencia del sector sociosanitario. En España hay un servicio muy extendido que son personas, adultos mayores que viven conectados en su domicilio a centrales de monitoreo médico, lo que se conoce como teleasistencia, ¿no? Nosotros trabajamos o damos servicio de telecomunicaciones críticas aproximadamente unos 400.000 de estos adultos mayores. Y las empresas que les prestan servicio, tanto de call center como de monitoreo de constantes vitales, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana tuvieron que pasar de trabajar en su centro de trabajo, donde iban los teleoperadores a atender con esas infraestructuras a las personas, a trabajar desde sus casas, ¿no? Y se planteó el reto, pero se pudo hacer. Es decir, en cuestión de días nos planteaban, oye, tenemos que seguir dando servicio con el mismo nivel de calidad, el mismo nivel de accesibilidad a la red y con el mismo nivel de seguridad de las comunicaciones, ¿no? Bueno, no fue fácil. Económicamente es viable para las compañías porque en este momento ya no era una cuestión de si cuesta mucho o poco, sino es una cuestión de poder seguir con la continuidad de mi servicio o no, que era vital para esas compañías. Y pudimos montarles toda esa infraestructura con VPN securizadas, con todo su software en cloud, con diferentes alternativas securizadas. Es decir, la tecnología ya te permite y las telecomunicaciones te permiten securizar con un alto nivel incluso estas comunicaciones en movilidad o itinerantes, como las queramos llamar, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Jaime nos puso ahí ya a hablar un poquito sobre todas estas necesidades de protección en tema de lo que significa ya el home office comparado con el tema de trabajo en oficina y en casa. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que considerar para proteger las infraestructuras críticas? ¿Qué análisis? Ya hicimos el análisis de riesgos y amenazas. ¿Qué soluciones hay que darle a esto? ¿Cómo se puede solucionar? Ya hablamos un poquito de las tecnologías 5G, ahora incluso se habla del tema 6G, que no lo mencionó Carlos. ¿Qué otras cosas se pueden analizar? Comienzo contigo allá, Carlos García. Olvidándonos un poco, sin que deje de ser mi preocupación, el trabajo en casa y esa salida de información que tenemos, y regresando a la infraestructura crítica, el sitio que sigue ahí y que hay que proteger, el banco, el generador de energía, el agua. Obviamente tenemos que apoyarnos, después de haber hecho el análisis de amenazas y riesgos. Para mí siempre es un proceso y pensando en prevención de mejora continua. Hoy más que nunca tenemos que estar circulando, analizando, procesando qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, meterlo a esta gran licuadora de procesos y tratar de seguir desarrollando, mejorando y considerar que la infraestructura crítica es vital, y tenemos una serie de elementos tecnológicos que tenemos que ajustar para lo que hacemos con mucha tecnología. Cuando mencioné lo que me preocupa, creo que tenemos bastante tecnología para resolverlo. Hay demasiada gente, demasiados fabricantes haciendo cosas de almacenamiento, de generación de datos, de inteligencia, de comunicaciones, que se puede resolver. Así que para mí seguir manejando la prevención y la mejora continua sería lo básico para proteger estas infraestructuras críticas. Gracias, Carlos. Les recordamos también a todos nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas ahí en la pestaña de Discuss. Recuerden que las vamos a leer en el preciso momento en que ustedes la formulen.
Yo voy a pasar a leer las preguntas. Aprovechemos a los expertos, aprovechemos a nuestros invitados también para que ustedes solucionen sus inquietudes frente a todo este tema de infraestructuras críticas. Antes de pasar con Jorge y Carlos en el tema de tecnología, vuelvo con Jaime, porque quiero saber esas necesidades que has analizado que tiene una infraestructura crítica. Ya mencionamos un poquito y nos contaste un poquito sobre para ti qué es infraestructura crítica, y creo que abarca mucho el rubro de cualquier negocio, pero ¿qué tecnologías están ayudándote también en todo ese proceso, Jaime? Sí, no, mira, yo soy un creyente 100% en la tecnología, pero también en los procesos. Y cuidado, a veces queremos confiarnos en que una tecnología específica te va a resolver todos los problemas y nos olvidamos de los procesos. Yo pienso que hay muchísimas empresas que te brindan tecnología de primera calidad y lo primero que te preguntan es, explícame el proceso antes de venderte algo. Entonces, si esa empresa no conoce tu proceso y tú mismo quizás no lo conoces, entonces te van a vender un paquete. Yo creo que, mira, yo concuerdo muchísimo con Jorge y los dos Carlos en muchos de los temas, pero a veces se nos olvidan otros. O sea, la nube realmente no es algo etéreo que está en el espacio, ¿no? La nube es un servidor que está en algún lado físicamente. Eso es lo que es realmente, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura crítica, Carlos García, o sea, a mí me queda muy claro, por mi país pasa, yo no quiero hablar de mi negocio, pero por mi país pasa entre 5 y 6% del comercio mundial. Todos esos chips que se hacen en China y que van para España para que los use la empresa de Carlos allá, pasan por aquí. Y esa comunicación con la nube, Jorge, esa comunicación con la nube, aunque tú no lo creas, en este paisito tan chiquitito que es el mío, convergen casi todas las conectividades de fibra óptica del mundo. Entonces, si vamos a hablar de infraestructura crítica, a mí me queda muy claro qué es y de qué es lo que estamos hablando en este summit. Y no es fácil. Y si tú no usas la tecnología, cuidado, vamos a tender a fracasar. Hay muchos elementos. Nosotros fundamentalmente estamos integrando muchas cosas que antes estaban muy standalone un lado con el otro, y tratando de volvernos locos nosotros internamente en el país, tratando de que se hablara una arquitectura con otra. Entonces yo pienso que llega el momento en que uno tiene que decirle a sus proveedores, óyeme, o te alineas conmigo o busco otro, porque hay muchas opciones en el mercado, ¿no? Para buscar. Entonces, yo pienso que sin duda la tecnología es un tema importante. Hay que verlo a través de los procesos y que esos procesos obliguen a la tecnología realmente a resolver. Así que, no sé, yo quisiera dejarlo hasta ahí para no seguir consumiendo el tiempo de los demás, que estoy aprendiendo mucho de los otros. ¿No? Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que dijo Jaime? Porque tengo ya una pregunta sobre... Dale, Carlos, antes de seguir con la pregunta. Si quieres, vamos con la pregunta, Dubán. Vamos a preferible contestar las preguntas. Claro, es un comentario y termina con una pregunta. Es de Roberto Dueñas. Él comenta, para mí hay un desafío en cómo identificar a personas que ingresan a nuestras instalaciones, siendo que es obligatorio el uso de mascarilla. Claro, el empleado con reconocimiento facial de CCTV, pero ¿y el visitante? Dale, Carlos. Mira, y por ahí aplico mi comentario. Todos los fabricantes, todos los integradores, todo el sector de seguridad electrónica, aventamos la tecnología por delante. Y lo que Jaime nos recuerda es que primero está la persona, el proceso, y una vez que tenemos eso perfectamente claro, le puedes agregar la tecnología que gustes. Así que lo primero es, ¿qué necesita? De este comentario que hicieron, ¿qué necesita? ¿Qué quiere hacer? Hacer la pregunta correcta, y yo te puedo decir que en la actualidad hay tecnología para poder identificar a una persona aún con la mascarilla puesta. Así que si es un reto,
tecnológicamente se puede resolver, pero lo primero que hay que preguntar si está el proceso y para qué lo quiero y de qué me sirve. De nada sirve tener una tecnología, siempre lo digo cuando voy a visitar un cliente y los vendedores se asustan cuando voy, porque quieren vender la tecnología cuando lo único que hace falta es un candado en una puerta. Así que bueno, ahí está la respuesta. Si nos olvidamos de las personas y el proceso, sobre todo en infraestructura crítica, que hay estándares muy claros, protocolos muy claros, procedimientos muy claros, y le agregamos tecnología sin más, no funciona, ¿no? Vale, Carlos, muchas gracias. Carlos Valenciano, ¿tú también quieres comentar algo? Sí, bueno, quería comentar al hilo de esto último que ha planteado Jaime, ha planteado varias cosas y efectivamente el reto está en esa combinación de todo el proceso. Es decir, la tecnología está para ayudar, pero las cosas inconexas y desordenadas no sirven para nada, ¿no? Hace aproximadamente, bueno, te diría que entre 8 o 10 años surgió un debate de grandes corporaciones aquí en España, que luego en otros países también se ha dado, porque claro, en una gran corporación había una persona que era el responsable de la seguridad física, era el responsable de la seguridad mediante guardas o vigilantes, de los elementos físicos de esa cerradura o de esa puerta que protege el data center donde está la nube, ¿no? Y por otro lado, había el responsable de tecnología o de informática en las compañías, ¿no? Que era el que se encargaba o es el que se encarga de las infraestructuras de telecomunicaciones y de la parte más tecnológica. Y estas dos partes de las compañías o estas dos áreas no estaban conectadas entre ellas. Y había fallas importantes y en esta irrupción de la tecnología lo que ocurrió es que bueno, surgió la figura del Chief Security Officer en estas corporaciones, que está por encima de ambos dos departamentos y que está coordinando la seguridad física con la seguridad electrónica y con la seguridad o la ciberseguridad en la parte digital. Teniendo esto en cuenta como un todo, ¿no? Porque efectivamente solo la tecnología no sirve si está inconexa y si no está tratada dentro de esos procesos de cada una de las compañías, ¿no? Porque yo creo que a lo largo del día de hoy, este summit, hay gente que sabe mucho de ciberseguridad y que seguramente dará un montón de datos. Yo que he acudido a varios de estos como público, si algo he aprendido en estos últimos tiempos es que normalmente en la cadena el eslabón más débil ahora mismo en la ciberseguridad o en los ciberataques es siempre el factor humano. Es decir, cuando tenemos toda la tecnología del mundo, pero llega un email y cualquiera de nosotros lo abre, no sirvió de nada toda la protección porque el factor humano no ha tenido la prudencia de no abrir un email desconocido que traía un malware que obviamente no lo sabes, ¿no? Eres inconsciente. Entonces, bueno, como resumen es eso, ¿no? Que la tecnología está muy bien y nos ayuda en muchas cosas, pero hay que ponerla en contexto con el proceso y teniendo en cuenta toda la coordinación de todas las partes. Entonces, Carlos, eso está súper bueno y además hay un detalle adicional. Como bien decía Jaime, necesitas el proceso para entender lo que está ocurriendo y utilizar la tecnología para cubrirlo. Pero lo que va a hacer la tecnología es ayudarte a ser eficiente. No puedes corregir, no puedes controlar lo que no mides. Y si no tienes cómo medir el proceso como tal y no tienes una expectativa de resultado en base a eso, pues no vas a poder hacerlo. Podemos recurrir a las antiguas tecnologías o los métodos tradicionales y podemos poner procesadores o gente que haga ese conteo como se hacía antiguamente, o podemos apuntarlo hacia la tecnología arriba. Entonces, yo creo que, o sea, no hay una cosa buena, una cosa mala, sino que es la fusión de las necesidades de cada una de las operaciones apoyadas, pero apuntando a un solo norte, ¿no? Que es el de generar eficiencia, hacer lo mismo, hacerlo mejor, a menor costo y poder cubrir otras necesidades y poder generar datos y poder generar información que sea útil de manera transversal pues a todo el resto de áreas dentro de una organización, dentro de una infraestructura. No solamente hablas de seguridad, sino que hablas de todo, hablas hasta de recursos humanos o hasta de la aplicación que tienes para enviar el correo o para escribir la hoja de cálculo. O sea, es todo. Y esa convergencia es la que hoy día ayuda a delimitar y alinear bien los procesos.
Gracias, Jorge. Tenemos otro comentario de un ya conocido de la Casa de Ventas de Seguridad, Germán Alexis Cortés, que ya varios lo identifican. Está comentario muy de la mano con lo que decía Jaime al principio. Infraestructura crítica termina siendo ahora muchos sitios, ¿no? Entonces todo debería ser considerado así. Afortunadamente la tecnología está ahí bajando sus costos y mejorando sus prestaciones. Es hora de empezar a usar mejor todas las tecnologías en todos lados, acompañado de los protocolos de seguridad en cada caso. Un comentario, les agradecemos a Germán por su participación y por estar con nosotros. Carlos García también puso ahí un ejemplo sobre el tema de reconocimiento facial, entonces estamos interactuando bastante bien. Muchas gracias a todos ustedes por todas esas interacciones. Ya tenemos claro entonces que el tema de la tecnología siempre ha acompañado del factor humano. De hecho, eso es una parte con la que yo finalizo el artículo que publicamos en Ventas de Seguridad sobre todo este tema de infraestructuras críticas. El factor humano sigue siendo una debilidad y la solución está en la capacitación. Estamos reforzando ese tema de la capacitación, sigue habiendo debilidades. Este tema de la virtualidad nos ha facilitado también esa digamos, accesibilidad a la capacitación. Jaime, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Uy, la capacitación es una parte de ello, cuidado, ¿eh? Es un pedacito, cuidado, es un pedacito. Es un tema de conciencia. Y a veces nosotros también somos responsables. Mira, no hace mucho me invitaron a dar una conferencia y cuidado, primero saludos, Germán, de tiempo no verte, ojalá que nos podamos ver en persona pronto. Me invitaron a dar una conferencia y yo no tenía idea de qué hablar. Claro, la verdad es que casi nunca tengo idea de qué voy a hablar, pero en todo caso, de repente se me ocurrió y le puse de título a la conferencia los riesgos de los riesgos. Y es que nosotros tenemos una tendencia, los que nos dedicamos a hacer análisis de riesgo, a que hacemos un análisis de riesgo, priorizamos, le vendemos a la alta gerencia nos compra el proyecto y lo dejamos ahí. Y a veces no le hacemos un análisis de riesgo a las medidas para mitigar el riesgo. Y yo voy a dar un ejemplo, ya que estoy entre grandes expertos de ciberseguridad y de tecnología. Tratamos de capacitar a nuestro personal, todos estamos de acuerdo que el link más delgado somos las personas. Entonces capacitamos a las personas para que tengan una contraseña robusta. Entonces ponemos las reglas de las contraseñas que hay que cambiar cada 2 meses y la contraseña tiene que tener 20 caracteres combinados entre símbolos, mayúsculas, minúsculas, números, alguna símbolos romanos para y griegos para que estemos bien seguros y esperamos que la gente se la aprenda de memoria. Eso no va a pasar, porque incluso cuando la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la van a apuntar debajo de la laptop para que no se les olvide que es en orden creciendo y no disminuyendo. Entonces, ahora imaginémonos 1, J mayúscula, asterisco, signo de admiración inicial, signo de admiración final, X, Z mayúscula, y seguimos sumando. La gente no se los va a aprender. Los va a poner en su celular, en las notas del celular, lo va a poner en 3 lugares diferentes para que no se lo olvide. Y después tiene que cambiarlo cada 2 meses. Eso, a su vez, se convierte en un riesgo. Entonces, posiblemente la manera más correcta de hacerlo es posiblemente usando algo de tecnología y que yo no tenga que estarme acordando 20 caracteres para una contraseña. Pero si no hacemos el análisis de riesgo, del riesgo que genera 20 caracteres de la manera que lo dije, no vamos a entenderlo. De repente podemos usar algo que la laptop te lea el iris y con eso ya es suficiente, o que te lea la huella digital, si no es algo tan crítico. O sea, podemos hacer otras cosas, pero tenemos que analizar que cada medida de control que nosotros implementamos tiene que hacerse el análisis de los riesgos, partiendo, como creo que Jorge mencionó, de las personas. Cómo actúan las personas.
qué va a hacer la persona común y corriente. O sea, no qué yo voy a hacer. Entonces, yo pienso que la capacitación es una combinación, pero es una combinación entre conciencia y facilitarle a las personas que puedan ser conscientes. Es una combinación de varias cosas, ¿no? Gracias, Jaime. ¿Qué opinas, Jorge, sobre lo que comentó Jaime? ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo la tecnología, digamos, en seguridad electrónica, digamos que hay una convergencia o se logra una convergencia con el tema de la ciberseguridad que mencionaba Jaime, el tema de las contraseñas? Pues no hay nada más acertado de lo que ha dicho Jaime. Hoy día nosotros mismos tenemos 5 o 6 aplicaciones y por temas de seguridad usamos claves distintas para el banco, para el correo, para una cuenta, para la otra. Es normal el querer defender la información, protegerla y cada vez por tema de seguridad nosotros mismos las complicamos y nos complicamos nosotros mismos. Entonces, ahí es donde la tecnología, donde los dispositivos biométricos o la tecnología puede colaborar para conseguir un segundo factor, un factor de autenticación, un factor de validación de la identidad. Recuerda que hoy día uno de los riesgos principales que hay es la suplantación de la identidad. Entonces, a partir de ahí, si uno no tiene elementos para poder corroborar que quien está entrando, que quien está accediendo, pues es quien dice ser y no quien haya obtenido esa información, pues estamos vulnerando. Pero, y ahí, Jaime, convergemos nuevamente a lo mismo. La tecnología va a funcionar, pero necesitas mucho procesamiento. Si tienes un usuario, ok. Pero si tienes millones de usuarios, pues, o cientos de millones de usuarios, pues claramente necesitas equipos, necesitas capacidad de procesamiento avanzada, sin límites, que pueda además de generar, además de procesar esos datos, que te pueda entregar un resultado, ¿no? Que te pueda entregar información que te permita tomar decisiones oportunas. Entonces, yo creería que la tecnología viene no a reemplazar, sino a complementar la acción de la persona. Y en esa fase de complementación juega un rol fundamental el proceso. Es qué quiero, cómo quiero y cuándo y hasta qué punto. Entonces, convergiendo esos dos elementos, pues creo que se puede generar la eficiencia que estamos buscando, de alguna forma, la respuesta a las consultas, a las inquietudes, de forma temprana, sobre todo, porque hoy día se habla de eso, de prevención. Y la prevención es justamente conocer lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Gracias, Jorge. Carlos Valenciano, ustedes que están como en el medio de esa cadena entre lo que es toda la solución de seguridad, las comunicaciones y la ciberseguridad, ¿cómo se pueden mitigar esos riesgos que están actualmente presentándose entre esa convergencia y cómo se logra también el ideal de seguridad cuando se da un evento de riesgo? Bueno, la verdad es que creo que hemos tratado de ello a lo largo de este rato que llevamos charlando, ¿no? No hay una varita mágica para solucionarlo, es la combinación del todo, ¿no? Lo hemos oído muchas veces que una cadena de eslabones es tan robusta o tan débil como el más débil de sus eslabones, ¿no? Por lo tanto, si analizamos los riesgos y buscamos las soluciones adaptando a ese proceso de cada uno de los clientes o de los usuarios finales de esas infraestructuras críticas, analizando por un lado el factor humano, las medidas de protección física, qué medidas electrónicas, entendiendo medidas electrónicas por videocámaras o cámaras inteligentes, y la conectividad con ese centro de control o de monitoreo, que es el que tiene que analizar qué es lo que está ocurriendo en todo ese proceso, creo que estaremos más cerca de poder contar con una infraestructura realmente protegida. El riesgo cero no existe, pero hay que trabajar en no olvidar ninguna de las partes de todo este proceso y en esas partes, obviamente, las telecomunicaciones también están integradas y están teniendo que tenerse en cuenta. Al principio dabas datos sobre que creo que solo un 20% de las compañías tienen algún tipo de sensibilización o de medidas frente a estos nuevos ataques, ¿no? Nos queda mucho por hacer y el reto es ese, ¿no? Y todas las personas, las compañías
que estamos en esta industria, pues tratar de evangelizar con los ejemplos de lo que está pasando y cada uno en su parte aportar para poder construir esas soluciones completas, ¿no? Ya desde el análisis de riesgos, como bien indica Jaime, se puede diseñar teniendo en cuenta todas las partes. No hay, desde mi punto de vista no hay ningún secreto más que eso. Perfecto, gracias. Y Carlos García, ¿cómo se logra entonces esa convergencia? ¿Cuál es el ideal entre todas las soluciones de seguridad electrónica, la parte física también que está integrada dentro de un sistema de seguridad y la parte de ciberseguridad? ¿Cuál sería como el ideal de lograr todas esas combinaciones para que sea un sistema ideal? Para mí, la convergencia se logra, y lo dijo Jaime, y me da gusto que haya un usuario final porque al final nos reta y nos enfoca en la plática para no dispersarnos. Para mí la convergencia es el proceso, es este procedimiento, este estándar. ¿Qué es lo que quieres? La capacitación para formar cultura tiene que estar en ese procedimiento. ¿Qué es lo que buscas? Si es tu puesto de tacos, de salchichas, de empanadas o un sector eléctrico, un financiero. ¿Cuál es el objetivo de continuidad del negocio? Y estandarizarlo. Ahí es en donde converge todo. Si la tecnología está suelta, si la capacitación está suelta, si la comunicación está suelta y no converge en este proceso o este procedimiento, se me hace sumamente complicado. Para mí es una estandarización en un procedimiento de mejora continua enfocado a la prevención, hablando de seguridad. Ahí es en donde deberíamos hacerlo. Y se nos olvida a nosotros que hacemos, que vendemos tecnología, que hacemos esta integración, preguntar por el análisis de riesgo y luego darle seguimiento en el asunto de la capacitación, el entrenamiento y no conocemos el procedimiento. Y eso para mí es impensable. No conocemos la cultura de la empresa. Y eso no debería pasar porque entonces la tecnología, como Jorge dice, necesitas el procesador, muy bien, pero si le pones el procesador, le pones el servidor, le pones la inteligencia artificial, bases de datos, y no está alineado en donde converge en este procedimiento o este estándar a seguir, todo se pierde, ¿no? Y entonces llega el financiero y dice, bueno, ¿por qué compramos esto y no me sirve para nada, ¿no? Ahí es en donde creo que converge. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y todo esto nos lleva a otro punto que sí quiero tocar, que es muy importante. Ya hablamos de todo el tema de prevención, entonces hablamos de cómo podemos aportar a la prevención, pero hay otro tema que debería ser tocado y que debemos tocar, es el tema de acción frente a un ataque, a un episodio de riesgo que ya se presentó. Jaime, ¿usted cómo manejas eso, desde lo que puedas contarnos de tu experiencia, una acción frente a un ataque? Ya se presentó el ataque de cualquier manera. ¿Cómo se debe actuar frente a eso? Quisiera saber primero tu parte como usuario final y ya después vamos a las recomendaciones de nuestros expertos en el área de tecnología. Claro, lo primero es lo primero. Lo primero es tener un plan de crisis, un plan de continuidad de negocios. Y ahí regresamos un toque a muchos otros temas, ¿sabes? Cuidado, y ese plan tiene que ser suficientemente robusto, pero también tenemos que estar claros que ese plan no está escrito en piedra, porque yo creo que nadie en este mundo, en su plan de continuidad de negocios, por más robusto que estuviera, tenía un acápite que se llamaba COVID-19. Por consiguiente, el plan hay que tenerlo. Sin embargo, el plan es la base. Todo lo demás que sigue, aunque te mantengas en la base, tú puedes variarlo en un momento dado. Entonces, eso no es fácil, porque cuando se te aparece un tema como este, todo el mundo quiere opinar y todo el mundo quiere dar su opinión. Y cuidado, hay algunos que eran parte del plan que prefieren esconderse porque no tienen idea de lo que está pasando. Y hay otros que jamás fueron parte del plan, que ahora están apurados en figurar. Entonces, lo que a veces te logra, en vez de ayudar, es que te mueven el piso de la base, que debe ser la base para la reacción. Entonces,
digamos, las crisis no son fáciles. Yo me acuerdo un muy buen amigo mío inglés, David Creswell. Él hablaba de las definiciones de las crisis y él decía que a él no le gustaba ni la definición del Instituto de Manejo de Crisis ni le gustaba la definición del diccionario Webster, que él tenía su propia definición. Y la verdad es que la definición es fantástica. La definición es la crisis es la manera de demostrar que lo que tú dices que es tu empresa, verdaderamente es tu empresa. Entonces, yo pienso que quien se levanta de la crisis es porque demostró que en su plan efectivamente pudo demostrar que no estaba hablando lo que es la empresa, sino lo que es verdad es la empresa. Y en ese tema hay mucho tema de tecnología también. Y voy a regresar, y con el perdón de mis amigos que están en el panel, voy a regresar al tema de el riesgo de los riesgos. Hay muchas empresas que yo conozco que tienen fantásticos planes de crisis, de manejo de crisis, de manejo de emergencias, de continuidad de negocios, que todos están en la nube. Muy fantásticos, ¿eh? Muy buenos planes. Y fáciles de seguir, he visto muchos. Y fáciles con checklists, con marcajes rápidos de cosas de hacer, a quién llamar, quién se convoca, quién no se convoca, todo en la red. El dilema es, ¿qué haces cuando se te cae la red? Entonces, a veces tenemos que tener un plan alterno que no necesariamente dependa de la red. Por ejemplo, yo me imagino que varios de ustedes tienen experiencia en el mundo marítimo. ¿Cómo logra un barco entrar a un puerto? A través de comunicación de radio. De hecho, con el controlador de tráfico, igual que los aviones. Bien, ¿qué pasa si se cae esa comunicación? Sale alguien que sabe de temas marítimos con unas banderitas y empieza con las banderitas a hacerle las señas y la gente en el barco entiende qué es lo que está pasando. Ustedes han visto los aviones cuando llegan al aeropuerto, aterrizan y van a la puerta, que hay un pobre tipo, no importa la condición del tiempo, con unos conitos. Eso no debemos olvidarnos de eso también, porque uno no sabe cuándo vamos a necesitar esas banderitas. Entonces, que esté en la nube es fantástico. Que yo pueda accederlo a través de mi celular, fantástico. Pero también tenemos que tener planes de respaldo por si acaso algo sucede. Así que no sé si respondí algo de yo no voy muy convencido a Jaime con el tema de la nube. Y cuidado, y hay empresas que son muy buenas en ayudarte a hacer este tipo de cosas. Y hay muchas instituciones que les gusta ayudarte a hacer este tipo de cosas. Y yo no estoy en contra de la nube. O sea, yo soy 100% a favor de la nube. Pero cuidado, así igualito de qué pasa cuando lo tienes en papel y no lo tienes en la nube. Que el tipo que tenía el maletín con el papel fue de los que se acobardaron y se quedaron en la casa. O sea, hay de todo, hay de todo. Entonces, disculpa, ya lo dejo hasta ahí. Dale, tranquilo, Jaime. Hay un comentario por acá que respalda un poquito lo que estás comentando, Jaime, de Roberto Dueñas. Dice, justo en ese ámbito es lo que considero un desafío. Ocurre un evento de vulneración a la seguridad de cualquier tipo. Se busca un registro forénsico en la grabación, pero media cara está cubierta por la mascarilla por bioseguridad, haciendo difícil su detección. ¿Cómo minimizar ese riesgo? Eso creo que es algo ya sobre lo que habíamos mencionado, Carlos. Sí, ahora, y gracias ahí por el comentario, le mandé un ejemplo de tecnología que existe para eso, pero hay muchas empresas que pueden resolver ese tema, esa parte no se preocupe. Antes de darle pie a Jorge, porque Jorge se va a ir con todo, así que antes de darle pie a Jorge es indudable que hoy la tecnología, ante una amenaza, ante un riesgo ya sucedido, nos ayuda a obtener información inmediata. Hoy podemos tener datos, hacer un análisis forense de lo que sucedió, reconfigurar nuestro procedimiento. Esa parte de la tecnología no la podemos negar. Y pongo el ejemplo de cuando íbamos a visitar un cliente
hace 20 años y leías los periódicos y te informabas del cliente, te llegabas a su oficina y veías que tenía alrededor. Hoy, la gente que va a visitar a un cliente tiene LinkedIn, tiene Facebook, sabe exactamente qué preferencias tiene este cliente al que vas a visitar, de dónde es, qué estudió, qué le gusta. Y a veces no lo aprecian porque está ahí. La tecnología nos está dando esa rapidez de encontrar la información, los datos, pero regreso a mi punto, sí, y con Jaime, que obviamente no nos puede hablar de algún tema en específico, pero si ante una eventualidad no tiene nada en blanco y negro para hacer, ¿qué busco? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Ver el del servidor o ver las caras? ¿Quién accesó o quién no accesó? ¿Quién salió o cuántos están? Si eso no lo tiene claro, puede tener la mejor tecnología del mundo y no va a poderlo resolver. Ese es mi punto. Así que Gracias, Carlos. Sí, mira, lo que has dicho es sumamente importante, Carlos. O sea, si la persona, el operador, no sabe cuál es el procedimiento, no conoce el plan de operación ante determinadas circunstancias, pues claramente vas a tener un vacío y vas a tener una ineficiencia o una inacción ante un tipo de evento. Ahora, y regresando a confirmar lo que decía Jaime, pues efectivamente uno tiene que tener los niveles de contingencia adecuados. Es como cuando hoy día uno va en un coche y voy a hacer 1000 kilómetros de recorrido, ¿y qué cosa llevo? Llevo una rueda de cambio, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro. Va a depender del camino por el que yo vaya a ir. Entonces, y si es una zona muy húmeda y llueve mucho, también probablemente tenga que llevar repuestos de plumillas y empiezo a encarecer y empiezo a cargar ese coche con elementos que me van a permitir de alguna forma reducir el impacto en caso ocurra algo. Entonces, yo creería que habría que basarnos un poco para poder tomar las contingencias, basarnos un poco en las mediciones, en las estadísticas y en las proyecciones, las ocurrencias de los eventos para poder determinar un plan de acción. Ahora, en el caso de las comunicaciones, puedo tener una línea primaria en base a cobre y puedo tener una línea secundaria en base a 4G, a 5G, a comunicaciones. O puedo tener todo en 4G, 5G, pero con distintos operadores. Entonces, yo creo que para todo va a haber una contingencia. Y vamos a tener contingencias de contingencias de contingencias en virtud de la criticidad o de la continuidad operativa pues que deba tener nuestro sistema, nuestra operación. Entonces, yo lo veo muy sencillo. Hoy día se fue la luz, listo. Antes teníamos un grupo electrógeno, ahora hay paneles solares y ahora hay dispositivos de larga duración con baterías recargables. Entonces, yo creo que hoy día tecnológicamente hay solución a todo. Hace un par de días, y entrando un poquito en lo específico, un cliente me decía, oye, pero yo necesito colocar un sistema de video acá y no tengo, pues, no tengo panel solar, hay sombra, ¿qué hago? Señor, vaya a Amazon y cómprese una cámara con baterías recargables AAA y que le dure, pues, 6 meses y cada 6 meses regrese. Entonces, tema resuelto, ¿no? Hay opciones, cosa que antes no había. Creo que vamos en ese camino apuntando hacia el uso eficiente de la tecnología, a simplificarle la vida a las personas utilizando apropiadamente las soluciones que hoy día ofrece el mercado. Gracias, Jorge. Bueno, se nos está acabando el tiempo y quiero cerrar entonces este panel, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, a Jorge, a Carlos Valenciano, a Carlos García, a Jaime, y pues obviamente quisiéramos que esto se extendiera más para tener muchas más opiniones de ustedes. Quiero cerrar con, digamos, alguna conclusión sobre este panel que les haya dejado cada uno de ustedes este evento. De mi parte, algo muy importante, y es que la tecnología se desarrolla, pero el factor humano sigue siendo muy, muy importante para que la tecnología funcione de la mejor manera, y más en el tema de infraestructuras críticas, donde hay riesgos mayores que pueden perjudicar a muchísimas personas. Entonces creo que la tecnología sigue avanzando muy bien, nuestras empresas del sector de la seguridad siguen trabajando por mejorar todas sus soluciones, pero el factor humano sigue siendo determinante para que todo funcione de la mejor manera. Tu conclusión, Carlos Valenciano, allá en Madrid. Bueno, mi primera conclusión es que se me está haciendo corto. Estaría aquí un buen rato más aprendiendo con el resto de panelistas porque está resultando muy interesante. Creo que la principal conclusión es aquí estamos representados diferentes compañías o personas
de la cadena de valor para proveer y para tener seguridad en las infraestructuras críticas, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? Y la principal conclusión para mí es que, bueno, hay acuerdo, hay sintonía. El usuario final sabe lo que quiere. Los proveedores de integración y de tecnología y de software y de telecomunicaciones tenemos las soluciones para hacerlo. Bueno, básicamente pongámonos de acuerdo en coordinarlo todo para que realmente la protección sea la que se necesita. Vale. Voy contigo, Jorge, tu conclusión sobre este panel. Yo creo, Duván, que estamos en un entorno cambiante y esos cambios se están dando de forma acelerada. Probablemente el tren de cambios o la tendencia de cambios era un poquito más gradual hace unos años. La pandemia, la transformación digital, en general todo este nuevo entorno nos está llevando a tener que adaptarnos rápidamente. Y ese nivel de adaptación pasa por dos cosas desde mi punto de vista. Uno es la capacidad económica que tiene uno para proveer todo lo necesario para adaptarse, y segundo es el tiempo. Pues uno puede tener toda la capacidad económica, pero también necesita tiempo. Entonces, ¿dónde, cuándo lo ejecutas? Probablemente cuando terminas de hacerlo, ya tienes nuevos desafíos. Entonces, la velocidad, el timing y la tecnología son fundamentales para poder adecuarnos y adaptarnos a estos nuevos entornos. Excelente, gracias, Jorge. Carlos García, ¿tu conclusión? Mira la gran, Duván, mira la gran conclusión que hace por ahí en tus debates, en el debate de Germán, sí. Que para mí es regresar a por ahí dijo Jorge, la tecnología resuelve todo. Todavía no, casi todo, y la tecnología está ahí y sigue avanzando. Es parte, y para mí la tecnología, los sistemas son una herramienta, son algo que nos ayuda con nuestros procesos, con nuestros objetivos, y tenemos que aprender a manejarla, a ocuparla. Hoy hay grandes debates sobre la inteligencia artificial, entre si funciona o no funciona, si es buena o no es buena, como la generación de energía nuclear, si es buena o es mala. Al final, el humano es la base, Duván, es hacia dónde se quiere dirigir, y la tecnología está ahí. A todos los que estuvieron presentes en este panel, la tecnología está ahí para resolver los problemas. El asunto es saber cuál es el problema, y ahí, una vez que nos contestemos eso, apliquemos la tecnología que gusten. Muchas gracias, Duván, por estar aquí. Gracias a todos por ayudarme a aprender más cada día. Excelente reflexión, Carlos, muchas gracias. Jaime, cierro contigo tu reflexión muy breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, sobre lo que te deja este panel. Para variar, voy a intentar ser muy breve. Y el mensaje, aparte de las fantásticas explicaciones que dieron los compañeros acá, el mensaje para los que nos están escuchando y viendo: los practicantes tenemos una tendencia equivocada de pensar que los proveedores de tecnología son nuestros enemigos. Los proveedores de tecnología no son nuestros enemigos, son nuestros aliados, porque la única manera en el mundo que yo puedo hacer lo que yo hago para proteger mi negocio y los que nos están escuchando sus negocios es en esa alianza entre los que practicamos en el día a día en nuestras empresas y los que nos proveen productos y servicios. Por consiguiente, no los veamos como enemigos, veámoslos como aliados. Y si los vemos como aliados, vamos a tener un resultado muchísimo mejor y vamos a encontrar a los mejores proveedores de servicios y de equipamiento. Gracias. Perfecto. Pues señores, Jorge, Carlos García, Jaime Owens, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Esperamos seguir contando con su participación en próximos eventos que vamos a tener, y los comprometemos a que los acompañen en este panel durante todas las conferencias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día, enhorabuena. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, también muchísimas gracias a todos los que participaron y comentaron en la pestaña de Discos, al ingeniero Esteban Delgado, a Germán,
a las otras personas que participaron, muchas gracias. Los invitamos entonces a que en unos 8 minuticos comenzamos con la primera conferencia del día, Desafíos de la Seguridad Física Electrónica en Infraestructura Crítica. Estará a cargo de Ignacio Cabañas de Axis Communications. Entonces los dejamos. Muchísimas gracias a todos nuevamente por participar en este panel y no se muevan porque vamos a tener bastante interacción, networking, visitas a booths y todo lo que puedan aprender sobre esta tecnología en seguridad electrónica para infraestructuras críticas. Los vemos entonces en la próxima conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a ti, Hasta luego. Bye bye.